Buen día, chicos. En el día de hoy vamos a seguir trabajando con los textos narrativos. Esta vez vamos a incorporar algo más para el análisis del cuento que ya venimos trabajando, que son los géneros narrativos. ¿Sí? Vamos a ver las características de todos los géneros narrativos para después poder identificar a cuál pertenece y por qué el cuento de la catedral que estamos trabajando o que estuvimos trabajando en este último tiempo. Entonces lo primero que tenemos que saber es que los géneros narrativos se dividen según la cantidad de personajes, no la cantidad, sino qué tipo de personajes aparecen, en qué lugares transcurre la historia y qué acciones se desarrollan en la historia, ¿sí? Estos tres elementos son claves para poder definir si un cuento pertenece a un género narrativo o a otro. Vamos a encontrarnos con el género policial, ¿sí? Donde lo primordial es que hay un conflicto policial que es investigado por un detective que sigue pistas, al estilo de Sherlock Holmes, que seguramente lo conocen. Toda la historia va a girar en torno a este crimen que se cometió. Esa es la característica del policial, donde generalmente el clima es de suspenso, porque estamos con la incertidumbre de que no saber quién fue el que cometió el delito, por lo que se genera un clima de suspenso a lo largo de toda la lectura. Tenemos también el género de ciencia ficción, ¿sí? Donde acá se va a tratar sobre hechos ubicados en un futuro, ¿sí? A veces muy lejano, a veces no tanto, donde a pesar de que los lugares o los espacios o los elementos que tienen los protagonistas o los personajes suelen ser inverosímiles o raros o insólitos, sí pueden llegar a suceder o podemos creer que pueden llegar a suceder en un futuro distante porque están basados en conocimientos científicos, ¿sí? Lo que tiene el género de ciencia ficción es esto. Va a tener un consenso científico donde se imagina cosas a futuros que pueden llegar a pasar justamente por esto, por descubrimientos que hoy se conocen en la ciencia, se supone un avance en el futuro. Los temas suelen ser sobre viajes interplanetarios, suele haber seres extraterrestres, cyborgs, robots, viajes en el tiempo. Esto es lo clásico, lo que solemos encontrar en el género de ciencia ficción. Vamos a tener también, o encontrarnos también con el género realista. El género realista es con el que podemos llegar a encontrar más identificación nosotros porque está basado en lugares, historias y personajes cotidianos que podemos nosotros encontrar en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Puede suceder en una casa, en un colegio, en un parque, puede sucederle a un niño, a un adulto. Son hechos cotidianos, ¿sí? Incluso podemos creer que está basado en la vida de alguien que conocemos porque son hechos justamente basados en el mundo real, nuestro mundo real. Suelen referirse a temas como la pobreza, los sucesos o hechos políticos, los sentimientos humanos, la vida cotidiana, todo lo que encontramos nosotros en nuestra vida. El género maravilloso. Sí, lo que tiene este género es que de principio a fin estamos ubicados en un mundo totalmente raro, nuevo, mágico. Suele suceder en castillos, en bosques encantados, con animales que bailan y cantan, al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. Es maravilloso todo el cuento o la mayor parte del cuento, ¿sí? Encontramos personajes como reyes, hadas, dragones y todo lo que se va a narrar van a ser las aventuras que estos seres mágicos van a ir viviendo a lo largo de toda la narración o de todo el cuento. El género del terror, sí, donde lo que vamos a encontrar acá son eventos paranormales, desconocidos, que nos van a provocar justamente esto, terror y miedo, porque van a aparecer seres fantasmales, demoníacos, muertos vivientes, monstruos, zombies, ¿sí? Todos los personajes terroríficos que conocemos, donde la intención del autor por medio del narrador va a ser que nosotros al leer la historia tengamos miedo todo el tiempo. Generalmente estos personajes fantasmales o demoníacos suelen ser malos, entonces hacen que nosotros tengamos miedo porque suelen querer atacar o destruir o lastimar al protagonista de la historia. Y por último vamos a encontrarnos con el género fantástico. Sí, el género fantástico es muy particular porque es como una mezcla de géneros. Ahora van a ver por qué. Suele iniciar la historia del género fantástico con un escenario cotidiano muy parecido al del género realista, ¿sí? Podemos encontrarnos una historia con personas normales como nosotros, como ustedes,
que transcurre en una casa, en un colegio, en una plaza. Pero lo que tiene es que este hecho normal, ¿no?, que nosotros consideramos normal o que es parecido a nuestra vida cotidiana, va a ser atravesado por un evento inexplicable. Va a suceder algo que no va a tener explicación en nuestro mundo racional, ¿sí? Va a haber un elemento o una acción que nos va a dejar con la duda, y esto es lo que intenta generar el género fantástico, esta duda de si lo que estamos leyendo es algo normal, no si es algo normal, perdón, si lo que estamos leyendo es verdad o no es verdad, ¿se lo imaginó el personaje o realmente pasó? Y va a jugar con esto el género porque nunca nos va a dar una explicación de qué fue lo que realmente pasó. Le va a dejar al lector la duda para que, generalmente, pueda sacar la conclusión que más le convence o a la que pudo llegar el lector. ¿Sí? Si es que realmente pasó, si es que en realidad el personaje se lo inventó, si es que el personaje lo creía porque estaba loco. En fin, infinitas interpretaciones que podemos hacer según el texto dentro del género narrativo que encontremos. Estos son los géneros, a grandes rasgos, los que suele abarcar la literatura, ¿sí? Es una explicación muy cortita, la idea no es que entremos en detalle en cada uno, por ahí sí más adelante, pero la idea de hoy era que tengan un pantallazo de estos géneros y a partir de esta información empezar a pensar a qué género y por qué pertenece La Catedral. Sí, el cuento que veníamos trabajando con Daniel como protagonista y con Miriam, su enamorada no correspondida. ¿A qué género, en qué género podemos encuadrar esta narración y por qué?